comerciales regionales de esta nueva generación, estos acuerdos profundos, y estábamos viendo ciertos tópicos de políticas no arancelarias que se cubren en los acuerdos comerciales regionales, y habíamos tocado solo uno de ellos, que eran los TRIPS, que tenía que ver con la propiedad intelectual, y habíamos tenido una profundización acerca de por qué, sobre todo los países más desarrollados, están interesados en proteger lo más que se pueda la protección de la propiedad intelectual, y por qué los países menos desarrollados están interesados en hacer esto lo más accesible posible. Pasemos entonces al segundo tópico, que son los flujos transfronterizos de capital. Y esto nace con el acuerdo comercial bilateral entre Singapur y Chile en el 2003, y desde ese entonces uno ve que Estados Unidos ha tomado una posición favorable al libre flujo de la cuenta de capital, incluso en tiempos de crisis financieras y de crisis macroeconómicas. Y de manera un tanto paradojal, esta tendencia se produjo en una época donde los economistas se volvieron más escépticos respecto de la deseabilidad de los flujos, de los flujos libres de capital, especialmente a partir de la experiencia durante la crisis asiática. Ahora, la apertura dificulta el manejo de los flujos transfronterizos del capital, mientras que las investigaciones sugieren que las restricciones son una solución de segundo mejor para complementar regulaciones llamadas prudentes, que permite a los gobiernos tener cierta holgura en tiempos de crisis. Viendo la historia económica reciente de Chile, por ejemplo, durante gran parte de los años 90 existían regulaciones al flujo de capital internacional, con el propósito de limitar lo que se llamaban los capitales golondrina, es decir, flujos más bien especulativos que buscan diferencial en precio, pero que no tienen un propósito, digámoslo así, productivo. Ahora, estos flujos también tienen su propio beneficio y su propia razón de ser. El arbitraje a nivel macro mejora la asignación de los recursos, pero los flujos especulativos efectivamente pueden tener efectos también disruptivos, y varios gobiernos estimaban que los costos de este tipo de flujos eran mayores a los beneficios que pudieran tener, y por lo tanto Chile durante gran parte del año 90 colocaba una tasa de encaje a los flujos de capital, y una tasa de encaje significa un ahorro forzoso como porcentaje del capital que tú ingresas. Es decir, si tú querías ingresar 100 a Chile en capital, entonces debías dejar un 3%, esa sería la tasa de encaje, en una cuenta sin interés del Banco Central, y podías recién recuperar esos 3%, lo que fuera, después de un tiempo, de un largo plazo. Y eso significa que para los inversionistas que buscan oportunidades de diferencial en precio, el colocar este monto sin intereses en la cuenta del Banco Central de Chile significaba un desincentivo, o se necesitaba tener un diferencial tan grande que en la práctica no ocurría. Y justamente durante la crisis asiática, el entonces ministro de Hacienda decidió eh, eliminar esa tasa de encaje, con el propósito de hacer Chile más atractivo para los inversionistas internacionales que, a raíz de la crisis asiática, habían decidido abandonar los así llamados mercados emergentes. Y
esto se considera uno de los errores que se cometió durante la gestión económica de Chile durante la crisis asiática. Incluso Fondo Monetario ha revisado ahora oficialmente su histórica posición a favor del libre flujo de capital y también están promoviendo que los gobiernos intervengan. También se incorporan los procedimientos de solución de controversias entre Estado e inversionistas. Esto ya lo habíamos tocado en un punto anterior, en la semana pasada. Y estos procedimientos provienen originalmente de los tratados bilaterales de inversión, o BIT en inglés. Y estos procedimientos permiten básicamente a los inversionistas extranjeros entablar un juicio contra los gobiernos huéspedes en tribunales de arbitraje especiales con el propósito de recibir una compensación monetaria por los efectos negativos sufridos por cambios en las políticas regulatorias, las políticas tributarias y otras que tienen como efecto la reducción de su ganancia, es decir, cuando hay un cambio en la regla del juego. Y esto básicamente porque cuando una empresa extranjera se coloca en un país extranjero, está sujeta a la discrecionalidad de otro país. Finalmente podría, como antiguamente con la diplomacia de los infantes de marinas de Estados Unidos, pedir el apoyo de los países de origen para zanjar conflictos, pero ya no se considera como no se estila, mejor dicho, utilizar esas herramientas hoy en día. Existen otros mecanismos de presión, pero en un contexto más democrático. Las intervenciones militares se dan solo para excepciones y para cobrar una deuda o solucionar una controversia, probablemente habría una resistencia bastante mayor en la comunidad internacional. No se descarta, pero es poco probable, menos probable que hace 100, 120, 40 años atrás. Y por lo tanto, sin esa, entre comillas, protección o garantía del país de origen, las empresas quedarían, al menos ese es su temor, al arbitrio, a la discrecionalidad, a la arbitrariedad del país receptor. Y eso es un riesgo. Y como ustedes deben haber aprendido en su curso de economía, para poder hacer negocios, uno quiere tener un contexto, un ambiente lo más predecible posible. Y por lo tanto, este tipo de riesgos que pueden significar la expropiación arbitraria puede ser una razón por la que un inversionista extranjero decida no invertir a través de la inversión extranjera directa en un país extranjero y por lo tanto aquí se da entonces en un tratado la seguridad jurídica respecto de las reglas del juego a las que están sujetas las empresas al momento que entran. Por lo tanto, dicho de manera sucinta, el mecanismo de estos tratados está pensado como una protección frente a las acciones expropiatorias que pueden realizar los gobiernos huéspedes. Y eso también explica por qué la mayoría de los países menos desarrollados han accedido a estos arreglos como compensación, justamente porque también reconoce que tienen regímenes legales débiles y de esa manera entonces pueden atraer la inversión extranjera y específicamente la inversión extranjera directa. Ahora, si eso es el propósito de colocar estas garantías, esto significaría que este mecanismo no tendría una justificación
en acuerdos comerciales entre países más desarrollados, porque ahí la propia fortaleza de la institucionalidad legal y política de los países más desarrollados debiera ser garantía suficiente para evitar o minimizar, mejor dicho, las acciones expropiatorias por parte del país huésped. Es decir, esto solamente tiene sentido cuando estamos hablando de países que tienen regímenes legales y políticos débiles o altamente inestables. ¿Cuál es el peligro de este tipo de acuerdos? Nunca un acuerdo es totalmente perfecto o no, siempre va a dejar también perdedores, como ya hemos aprendido. Estos acuerdos, por lo general, operan fuera de los regímenes legales aceptados. Esto es también un tanto lógico porque ya sabemos que el Estado tiene como su límite de operación las fronteras políticas de un país. Y todo lo que se refiere a lo internacional cae un poco en una zona gris. Entonces, no hay, o al menos no hasta la fundación de la OMC, la creación de la OMC, no había un, una institucionalidad supranacional donde los estados pudieran ser juzgados o podían llevar sus controversias porque la institucionalidad llegaba solamente hasta las fronteras. ¿Qué hacemos entonces con la dimensión internacional? El arbitraje es lo más lógico, sino la única alternativa posible en ausencia de estas instituciones políticas jurídicas supranacionales. Entonces, ok, puede ser que esto es un resultado de la propia tensión entre los Estados-naciones y la globalización. Eh, la consecuencia de aquello es que esto puede otorgar demasiado poder a los árbitros, es decir, quienes componen estos tribunales extrajudiciales, que no están obligados a seguir la jurisprudencia, no tienen la capacidad de fijar precedentes y tampoco permite la apelación. Y por lo tanto, esta solución, este mecanismo jurídico, es a todas luces imperfecta. La pregunta es si existe la voluntad política de convertir esto en una institución supranacional propiamente tal. No hay que olvidar tampoco que estos arreglos se crean dentro del contexto de un tratado bilateral y difícilmente uno puede crear una institucionalidad supranacional a raíz de un tratado bilateral. Ahora, aquí hago una estadística, ya les había mostrado algunos. Vemos que el 37% de las controversias se solucionan a favor del Estado, es decir, son casos que el demandante, que siempre va a ser el inversionista, ha perdido, y el 28,6% se soluciona a favor del inversionista y en un 20% se llega a un acuerdo de partes, entre las partes. Es decir, vemos que el mecanismo no está totalmente a favor de algunos de los entes. Aquí pueden ver también los países que tienen casos como demandado o reclamante. Esto ya son disputas de inversión entre distintos orígenes, y vemos que en el caso de los reclamantes de Estados Unidos es que más reclama, y el de demandado, vemos que Argentina es el estado más demandado, que, conociendo un poco la historia argentina,